Hola, buenas tardes, profesor. Somos el equipo número 3 conformado por Sergio Arturo, Jesús Baeza, Abraham Emilio e Isaac López y su servidor Jesús Cruz. En este caso estamos explicando lo que va a ser el PBL, la selección del Readout Circuit. Bueno, en primera instancia tenemos la explicación de lo que es un circuito de readout. Como podemos ver aquí, nos explica que es la primera interconexión eléctrica del transductor a utilizar, en donde en este caso la salida en diferencia del potencial dependerá de la variación de la resistencia debido a la magnitud de la física evaluada. Básicamente estamos diciendo que un circuito integrado de lectura o un readout circuit es un circuito integrado en el que utilizaremos, bueno, se utiliza específicamente para leer los detectores de un tipo en particular. Estos circuitos son compatibles con diferentes tipos de detectores, como son los infrarrojos y los ultravioleta. Y su principal propósito es acumular, bueno, las corrientes o las señales y transferirlas en diferentes tomas de salida para la lectura. Ahora bien, nosotros tenemos que, para este ejercicio, para este laboratorio, tenemos que escoger dos diferentes tipos de circuitos de readout, lo que sería un divisor de voltaje y un puente de Wheatstone. En primer lugar, tenemos lo que es un divisor de voltaje, que como podemos ver, es un circuito de resistores en serie que se utilizan para, bueno, medir el divisor de voltaje. En primera instancia, tenemos que el voltaje de entrada, o Vin, se aplica en las partes superior e inferior de la serie de los resistores. Y finalmente, el voltaje de salida, o el Vout, se mide en el nodo central a la parte inferior del resistor 2, como lo podemos observar. Y bueno, tenemos lo que sería un puente de Wheatstone en el lado derecho. En este caso, el puente de Wheatstone también es un circuito eléctrico que se utiliza para medir las resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del puente. Estos brazos están constituidos por 4 resistencias que forman un circuito cerrado. Y bueno, la manera en que se va a medir es a través de los nodos A. Esa es la diferencia de potencial entre los nodos A y B. Para la simulación en NT-SPICE del divisor de voltaje, utilizamos la siguiente configuración de resistencias, en donde tenemos la resistencia 1 de cada uno de los circuitos variando desde 1K, 10K a 100, y la resistencia X variando de 500, 1K y 1.5. Esto para ver el cambio en los deltas de cada uno de los circuitos y cómo funciona en valores resistivos bajos y cómo funciona en valores resistivos altos. Para la señal de entrada utilizamos un voltaje de entrada de una función senoidal de 1 kHz de frecuencia. Ahora en el apartado de los resultados, recordemos que el programa nos da la posibilidad de graficar nuestras diferentes iteraciones con las configuraciones de los circuitos que hemos colocado. Entonces aquí podemos observar los diferentes resultados ordenados en base a las simulaciones que realizamos, acomodados de A a nuestra aplicación de resistencias diferentes en F. Aquí podemos observar los diferentes resultados que nos fueron brindando nuestras simulaciones y encontramos que la que contenía una mayor linealidad era la que se encuentra con el Vout-E, mientras que el Vout-F podemos colocarlo como un ejemplo de lo contrario. Aquí podemos comprobar cómo se manejaba una resistencia con un valor muy pequeño y que existe una diferencia muy grande entre la línea verde que se acerca a los 520 milivolts hasta la azul de 840 milivolts y la roja de hasta 880 milivolts. Esto nos da la posibilidad de sugerir como ideal el Vout-E. Bueno, de manera continua, probamos el puente de Wheatstone a través de LT-SPICE. Bueno, podemos observar a través de este circuito que también se le alimenta con una entrada de 1 volt y observamos cómo se ocupó la siguiente configuración haciendo referencia a la misma delta de RX anteriormente manejada de 500, 1K y 1.5K, en donde se encuentran, es, es denominado con las resistencias que se fueron utilizadas para la simulación. Bueno, ya se midió la diferencia de potencial en la fuente de voltaje dependiente del voltaje y bueno, como se puede observar aquí, tanto en la
De este lado podemos observar circuitos que utilizaron resistencias muy pequeñas y en este caso resistencias de 10K que son más grandes y es lo que buscamos observar y diferenciar su comportamiento para poder escoger el circuito de readout más adecuado para este caso. De igual manera, podemos identificar con las gráficas cada comportamiento de salida, de voltaje de salida, tanto en A, B, C y D. En este caso, va a ser de mayor, si lo vemos de abajo hacia arriba, sería de menor a mayor. En el caso de Bout sería 500, 1K, 1.5 kilo ohms, serían las resistencias. Ahora, si nos vamos en el voltaje B, sería de 9.5, 10 kilo ohms y 10.5 kilo ohms. Y de igual manera, si vamos con el voltaje out de C, en este caso sería 1, 1.5 y 2 kilo ohms. Y terminando con Vout D sería 10, 10.5 y 11.5 kilo ohms. Cada resistencia que estoy comentando está en kilo ohms. Por ende, estamos determinando aquí cuando tenemos voltajes negativos, cuando nos hace el balance, no se puede hacer balance ya que los primeros dos de Vout A y Vout B no está equilibrado. Por ende, es por eso que en el voltaje C y voltaje out de D equilibramos las resistencias de RX. Gracias. Lo que es un circuito de readout y cómo funciona y para qué lo podemos utilizar. De la misma manera podemos darnos cuenta que vamos a utilizar en esta práctica lo que va a ser el circuito de puente de Winston y el divisor de voltaje. De la misma forma, bueno, podemos observar cómo es que cada uno de estos nos puede ayudar para diferentes partes del proceso y al final elegir el que nos sería mejor para nuestros termistores. También pude aprender, bueno, cómo es que cada uno de estos diferentes tipos de circuitos de readout funcionan y los valores que nos arrojan al final de nuestras tablas. Gracias. Como conclusión, en este PBL pude aprender cómo funciona el puente de Wheatstone y el divisor de voltaje, sus diferencias, sus ventajas y de qué manera podemos hacer que su operación sea óptima. Es decir, qué valores resistivos podemos darle y cómo podemos manipularlos para que funcionen a la manera en la que nosotros queremos. Así también me pareció muy interesante observar cómo en algunos casos, variando las resistencias, podíamos observar unos deltas constantes, deltas no constantes, que lograban diferentes gráficas en la simulación. A partir de esta práctica pudimos observar las diferencias entre configuraciones de circuitos que a simple vista parecen ser sencillas, sin embargo nos pueden resultar en valores muy diferentes y que nos pueden servir para diferentes características. Lo que aprendí fue a ser específico con las necesidades que tengo para resolver un problema, así como otras características como revisar quizás los costos, revisar los componentes y hacer una comparación de cuál es la que me brinda un mejor resultado. Bueno, como conclusión de este PBL, pude aprender sobre todo la necesidad de un circuito de readout y las ventajas que te otorga al obtener ya una salida de variación de voltaje como tal, a partir del transductor que varía la resistencia. Y bueno, las características que hacen que sean más deseables unos circuitos de readout que otros. Como bien observamos, la necesidad de la linealidad para facilitarnos la obtención de datos y entre otras características. Personal sobre este PBL es que viene siendo el circuito readout, los tipos de, cómo se puede determinar los voltajes de salida tanto en un divisor de voltaje como en un puente de Wheatstone, y de igual manera la simulación en el software que nos pidió el profesor, y viéndolo así, y viendo el comportamiento tanto de un divisor de voltaje como un puente de Wheatstone. De igual manera, cómo podemos equilibrar ambos circuitos para que para que tenga mejor voltaje y tenga linealidad. Gracias.